En esta ocasión les voy a hablar acerca de lo que es el duelo. Comenzaré definiéndolo. Duelo es un proceso natural que sucede después de la pérdida de un ser querido. Poder atravesar este proceso nos permite recuperar el equilibrio que se rompe después de la pérdida. A veces nos preguntamos cuánto tiempo es normal que dure un duelo. Y bueno, realmente esto es algo individual, es un proceso único, pero se puede decir que hay un periodo mínimo de un año. ¿Por qué un año? Porque el año pasado todavía estaba con vida el familiar para su cumpleaños, para la Navidad o para fechas importantes, y conforme van pasando esas fechas, pues es cuando más se resiente la ausencia del ser querido. ¿De qué depende la elaboración de un duelo? Dependerá del grado de relación que se tenía con la persona. Es decir, si era una relación muy estrecha, muy cercana, pues será mucho más difícil de procesar. En cambio, si la relación era distante, si casi no se visitaban o no era una persona muy significativa, pues el duelo será mucho más sencillo. También depende de en qué condiciones se da la pérdida. No es lo mismo perder a un familiar enfermo, que ya lo vimos deteriorarse, a perder a una persona que la acabamos de ver y de pronto sufre un accidente. Dependerá también de la resolución de las pérdidas anteriores. Es decir, si usted trae pérdidas sin resolver, que no ha trabajado, y viene una nueva pérdida, pues es mucho más difícil el duelo. También depende de las características y recursos individuales. Depende de la cantidad de redes de apoyo, de familiares, amigos o instituciones. Y finalmente depende también de la cultura y las creencias de cada uno. A continuación voy a comentar cuáles son las etapas del duelo de acuerdo a la doctora Elizabeth Kubler-Ross, considerada ella como la madre de la tanatología o la fundadora de la tanatología. Bueno, ella define como primera etapa, como primer momento, la negación. La negación considerada como un mecanismo de defensa que nos previene la posibilidad de sufrir. La persona puede ser que sienta que no lo puede creer, se siente aturdida, se siente confundida. La segunda etapa que menciona la doctora Elizabeth es la ira. Esta surge justo cuando la persona toma conciencia de la pérdida y comienza a manifestar pues la ira, la rabia, la envidia, resentimiento, y todo eso lo puede dirigir hacia otras personas o hacia sí mismo. Puede inclusive sentir que lo que le está sucediendo es injusto, o se puede sentir culpable, o inclusive puede llegar a preguntarse ¿por qué? ¿Por qué a mí o por qué a mi familiar? La tercera etapa es la negociación. Es cuando la persona comienza a hacer pactos, muchas veces hace pactos con Dios o hace pactos con la persona ya fallecida, haciendo promesas. Es una etapa donde se afrontan los sentimientos de culpa y se toma mayor conciencia sobre la realidad. La cuarta etapa es la depresión. Cuando hablamos de depresión no nos referimos a una depresión clínica propiamente, más bien es a una tristeza muy profunda, a un sentimiento de mucho vacío. Inclusive la persona puede llegar a experimentar la pérdida del deseo de seguir viviendo. Y finalmente la última etapa, que es la quinta, es la aceptación, donde la persona ya acepta su realidad, comienza a mirar hacia el futuro, le ve un nuevo significado a la vida, puede comenzar a proyectarse con metas, con proyectos, con nuevas relaciones. Y bueno, para terminar este tema les voy a contar un cuento muy pequeño de Krishnamurti. Viene en el libro que se llama El vuelo del águila. En este cuento comienza así, inicia en la India, donde
un alumno va a visitar a su maestro, que en la India se acostumbra que pues tienes un maestro vivo. Llega el alumno y le dice al maestro, maestro, vengo de recorrer el mundo y vengo a que me des mi lección. Entonces el maestro le dice, muy bien, solo quiero que me sirvas una taza de té antes de comenzar. El alumno va por la tetera, toma una taza y le pide al maestro que le diga cuando deje de servir. Comienza a servir y el maestro no le dice nada. Entonces se empieza a derramar el té y le dice, maestro, maestro, se está derramando el té. Y le dijo el maestro, efectivamente, porque tú eres como esta taza. Una taza llena no sirve de nada, solo sirve cuando está vacía. En el proceso de duelo tenemos que vaciarnos para poder llenarnos de un contenido nuevo. Por eso es importante dejar fluir nuestras emociones, nuestros sentimientos, permitir que otras personas nos acompañen y nos puedan entender dentro de este proceso. La próxima vez que nos veamos voy a hablar acerca de qué es lo que nos ayuda para avanzar en el duelo. Muchas gracias por su atención.